Hacemos la radio que te gusta. Radio 107.9. Buenas para todos. Aquí estamos nuevamente en la Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso, para continuar con este especial que estamos llevando adelante para Radio Unión 107.9, Radio de Murcia, con un contenido realmente muy variado que vale la pena recorrer. En esta saga que estamos llevando adelante estamos viendo muchas facetas del pensamiento junguiano, de la psicología de Jung. Quizá muchas personas se pregunten ¿para qué meterse con algo tan complicado? ¿Cuál es el interés de indagar en algo así? Sin embargo, se trata de una psicología que nos permite entender nuestro funcionamiento cotidiano, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comprender la vida, y por lo tanto nos habilita para fácilmente resolver algunos dilemas que nos vuelven locos en la vida cotidiana. Por eso es que en el primer día abordamos el tema del ego, el famoso ego, ese gran desconocido o gran conocido de toda la vida que no lo podemos terminar de ubicar dónde está, pero que el solo hecho de que esté ahí, su presencia se nos hace evidente y dolorosamente evidente en algunos casos y nos hace sufrir. Así que en el primer programa tratamos eso, en el segundo nos abocamos a profundizar en la sombra, ¿no? ¿Qué es la sombra? Si el ego es el ego, ¿qué es lo que nos queda fuera, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda fuera de nuestra vida y que luego nos va a traer, por lo tanto, problemas? También en el tercer programa ya nos pusimos con el ánimus y el ánima, con esos dos aspectos de nuestro ser, el aspecto femenino, el aspecto masculino, y eso nos llevaba ya de lleno al tema de las relaciones, a entender por qué buscamos lo que buscamos en nuestra pareja, por qué buscamos a esa otra persona. A ese encuentro lo titulamos La dinámica de las relaciones. Luego vimos la dinámica de la religión también, que es cómo creamos una conexión con aquello más grande que nosotros, llamémosle Dios, llamémosle la vida, lo infinito, como sea que le querramos denominar, aquella cosa resulta importante para nuestra vida, sobre todo, digamos, como bien decía Carl Jung, a partir de los 35 años. Alrededor de los 30, 35 uno se empieza a preguntar qué es lo que pasa con la vida, si no hará falta alguna respuesta ulterior, porque con solo hacer dinero y pasarlo bien, quizá no nos es suficiente. Luego también abordamos el tema de la famosa inflación, ¿no? Así lo llama Jung, y no se refiere a la inflación económica. Se refiere a un estado del ser humano que tiene que ver con identificarse, con apropiarse de cosas que le son ajenas. Es decir, como cuando nos empezamos a culpar a nosotros mismos por, un vicio, o por enfadarnos, o por deprimirnos inclusive. Hay gente que se autocastiga por deprimirse simplemente y luego pide disculpas a los demás por haber aguado la fiesta, digamos. Entonces fuimos viendo cómo cada uno de estos aspectos nos proveía de herramientas para poder poner nombre, para poder entender nuestra psique. Y hoy, que estamos en un momento, más allá de cuando cada cual escuche esta emisión, estamos en un momento crucial a nivel mundial, que es el coronavirus, el famoso coronavirus que nos tiene a todos en una suerte de cuarentena no muy agradable, porque a veces las cuarentenas pueden ser agradables porque uno queda al margen de muchas responsabilidades, pero en este caso es una cuarentena dolorosa porque está la incertidumbre de qué va a suceder. Así que el tema que nos atañe hoy tiene mucho que ver con el coronavirus o con los virus en general, porque los virus nos han acompañado desde siempre. De hecho, son mucho más antiguos que nosotros, son seres muchísimo más simples que nosotros. Se discute si son seres vivos o no, porque su contenido solamente se basa en algunas proteínas y enzimas y ADN o ARN, que luego irán a depositar en nuestras células o en la de otros seres vivos
y generarán distintos efectos. Así que la dinámica de los virus es una dinámica que, como digo, es muy vigente hoy por lo que nos pasa con el coronavirus, pero al mismo tiempo nos va a ayudar a entender muchas de las dinámicas mentales, muchas de las problemáticas que tenemos, muchas de aquellas facetas de nosotros mismos que a veces uno dice, por ejemplo, eh, este no soy yo, ¿no? Esto que hice en realidad no sé qué me pasó, no soy yo o no era yo en ese momento. Eso es a lo que se le llama en psicología complejos autónomos. La psicología junguiana denomina de esta manera a algunas facetas de nuestra personalidad que no están integradas en nuestro yo. ¿Vio cuando usted, por ejemplo, para sí mismo dice, a ver, aquí tenemos que hacer funcionar? Ahí está. No funcionaba la voz. Bueno, eso era lo que pasaba, quedaba sin funcionar, no sé, el botón no respondía, pero ahora sí, ahí la tenemos. Así que a veces uno dice así. Yo tengo ganas de comerme todo, la verdad. Y no me voy a detener hasta no acabarme lo que hay en el plato. Y uno interiormente piensa otra parte de uno, yo no quiero hacer eso. Pero hay una faceta, un aspecto de uno mismo que dice, yo me voy a comer todo y no me importa nada, ¿eh? No me importa si me miran ni nada. No me da culpa, ni siquiera. cuando esa dinámica, esa entidad en nosotros mismos funciona de una manera consciente, o sea, vio que hay gente que se da cuenta que hay otro por ahí, ¿no? Uno se da cuenta que no es uno, que es varios, pero en un sentido habitual. Por ejemplo, si yo me siento a ver televisión, el Pablo que se sienta a ver televisión es un Pablo, digamos, relajado y perdido en la imagen. Mientras que si yo me pongo a dar una charla, soy un Pablo mucho más animado, mucho más activo y que quizá hago bromas. Y luego si, no sé, estoy cenando o si estoy trabajando porque tengo un trabajo donde, no sé, trabajo en una oficina, tendré una faceta, una personalidad diferente. Sin embargo, yo sabré que todas estas personalidades son como perlas en un collar, es decir, son parte de mí, son cosas que yo asumo y mientras asumo una no niego la otra. O sea, mientras estoy en la oficina yo sé que soy a la vez también el Pablo que puede estar cenando en casa dentro de un rato o que juega con sus hijos. Sin embargo, hay algunos casos, como en los casos de trastorno de identidad disociada, donde esa personalidad es una personalidad que sustituye a la propia. A veces nos pasa cuando, no sé, dos personas chocan con su coche, se bajan ambas y empiezan a decirse de todo. Y luego cuando algún amigo agarra de los hombros a uno de ellos, a su amigo, y le dice, relájate, para, esa persona va a declarar, no sé, Ahí, no me está funcionando el botón, ahí va. No, tampoco. Bueno, hay que revisarlo. No sé lo que me pasó, va a decir esa persona. Durante ese rato en que estuve comportándome de esa manera es como si me hubiera salido de mí. Es como si hubiera habido otro en mi lugar. No era yo. No era yo. Eso muestra una desconexión entre la primera entidad, es decir, el Juan de toda la vida, y ese que salió de alguna parte. Afloró y quizá hizo cosas que Juan cotidianamente no haría, porque Juan de repente es una persona agradable y habitual. Lo vemos en la película, por ejemplo, Un día de furia, de Michael Douglas, una película antigua, donde el personaje es alguien muy social, muy adaptado, de hecho hasta demasiado adaptado, y una persona súper correcta, esas que nunca dicen ni que sí ni que no, y de repente cosas que le empiezan a pasar en ese día que lo fastidian hasta el paroxismo y se convierte en una suerte de ser destructor y castigador de todos los demás con un bate de béisbol en sus manos. Entonces vemos cómo esta dinámica de los complejos autónomos empieza a ocurrir en nosotros. Entonces, ¿qué es un complejo autónomo? Vamos a explorar este tema. Jung, este psicólogo
suizo dijo que la humanidad, vista como un solo ser, está poseída. Los complejos autónomos van a estar muy relacionados con el fenómeno de la posesión. Usted habrá visto películas como El Exorcista o demás, donde se posee a alguien, un demonio, posee a una persona y hace de ella lo que quiere. Y de hecho sustituye, como si fuera una casa, que el demonio al entrar desaloja a su dueño y se pone él. Y uno ve cómo hay a veces una alternancia donde por momentos vuelve, no sé, la chica vuelve a hablar con su propia voz y dice qué pasó, no sé, no entiendo lo que sucedió, pero por otros momentos vuelve a hablar ese demonio y es realmente un ser aterrador, ¿no? Por ejemplo, de repente la chica dice, ¿qué sucedió? No sé, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y de repente se activa el demonio otra vez. Yo soy el demonio, ¿qué les pasa? Y no me pienso ir, la voy a poseer eternamente. Entonces, existe esa coexistencia de seres, fíjese, y hay personas que no tienen un solo ser dentro, tienen varios. Hay casos donde se va detectando, los psiquiatras o psicólogos van detectando 10, 15, hasta 100 de repente o más, hay casos así exagerados, donde se van detectando identidades que son claramente diferenciadas una de la otra. Y usted descubre que de repente usted habla con esa persona y le dice... Ahí va, no funcionaba. Yo me llamo Roberto, ¿y vos? Yo, Carlos. Y yo me llamo Manuel. Y todos vivimos acá adentro. En serio, y yo soy Filemón. También estoy acá. Y yo soy Gruño, también vivo acá. No sé cómo entramos todos, la verdad. Es como entrar en un Fiat 600. Yo soy Juancito. Como soy pequeño, entro más fácil. Ay, Y yo soy Marta. Yo también estoy acá, ¿eh? No se olviden de mí. Entonces, en los trastornos de identidad disociada suele haber una coexistencia de seres. Normalmente suele suceder que en algún momento de la vida de estas personas han tenido una vivencia traumática, como una violación o como un acto de violencia, y hacia ellas, y se han sentido tan abrumadas para poder responder a tal hecho que ha surgido, se ha constituido una identidad que protege a la identidad esencial, ¿no? A lo que llamaríamos, no sé, Juancito. Ese Juancito queda postergado y aparece en su lugar una personalidad mucho más ruda, normalmente, con un bajo nivel de empatía y sensibilidad. Suele ser una personalidad más así como peleadora, más pendenciera, una cosa... así. ¿Qué te pasa? ¿Querés que te rompa todos los dientes? Es decir, esa es la actitud que suele surgir. Cuando surge una identidad así, la identidad original queda postergada y en algunos casos no se acuerda de lo que pasó durante el tiempo en que la entidad usurpadora, por así decir, está actuando. Entonces, cuando Juancito vuelve en sí, no sabe qué le sucedió verdaderamente. Pregunta, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estaba jugando con mis juguetes y ahora estoy acá en la cocina. No sé qué sucedió. claro, entra como en una especie de tensión porque no sabe cómo llegó de repente, no sé, a la cocina. Porque estaba jugando con los juguetes y afloró esta otra identidad. Bueno, estas identidades es a lo que se llama en psicología junguiana, por ejemplo, complejos autónomos. Los complejos autónomos son claramente lo que antes, en el pasado, se les llamaba espíritus o demonios. Si esto mismo hubiera ocurrido en la época medieval, mejor dicho, hoy en día también se ocurre en algunos ámbitos religiosos, esto es considerado un espíritu. Es considerado una entidad que está poseyendo a la persona y que es digna de exorcizarse.
Entonces vamos a explorar este tema de complejos autónomos, exorcismo, identidades, ¿no?, disociadas, y se llaman disociadas y no variadas, porque claro, yo puedo tener una identidad variada, de repente puedo ser vendedor y cuando voy a vender un producto tengo que ser muy carismático y bueno, conformo una identidad que venda. O si soy un galán, un conquistador, bueno, tendré también mi carisma en ese momento, pero quizá luego llego a casa y soy medio depresivo, entonces me quedo en casa como hundido en mi miseria. Pero si me llaman por teléfono, cambio la identidad. Pero sin embargo, hay un hilo conductor. Yo sé que estoy asumiendo roles, ¿no? Sin embargo, y sé que en el fondo soy yo, soy Pablo, más o menos el que está presente casi siempre, y por momentos finjo o adopto un rol u otro según el caso. Pero en los trastornos de identidad disociada se pierde esto, se pierde la conexión. Hay una sustitución, es decir, cuando aparece una personalidad, la otra, la esencial, que suele ser la más sensible, queda atrás. Y a veces, como digo, hay una variedad de 70, no sé, personalidades. Y a veces, supóngase que la identidad original se llama Pablo. A veces aparece Juan, Roberto, Marcelo, Marta, qué sé yo, un montón de personalidades y luego de un largo rato, ¿no?, o días, a veces años, finalmente regresa Pablo, ¿no? Y quizá regresa por un rato nada más. Entonces, ese fenómeno, usted llévelo a distintos grados. En un grado habitual, tiene usted un amigo o una amiga que de repente usted se lo encuentra un día a su amigo y le dice, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Y él le dice, Eh, Bien, me va. ¿Cómo me va a ir? ¿Todo tranquilo? ¿Y vos? y bueno, usted conversa un poco con él, pero al otro día usted se encuentra con el mismo Luis y le pregunta, ¿qué tal ahora? Y tranquilo, ya sabes, todo juerga, lo mío es la noche. Me encanta divertirme. Y uno se sorprende y dice, pero este no era Luis el tranquilo. ¿Qué le pasó? ¿No? Lo vemos, yo lo exagero aquí, pero lo vemos en gente que de repente usted viene todo bien, charlando con su amigo o con su amiga, y de repente usted dice una palabra o le cita algo, no le habla de su familia, de lo que le pasó con su pareja, le pregunta alguna cosa medio sensible y la persona hace un viraje. Y uno diría, básicamente, esta es otra persona. O sea, no es mi amigo, algo está pasando, no es el de siempre, ¿no? Ha habido un cambio. Y lo más extraño, ¿no?, lo más llamativo, es que si usted le habla a su amigo, quizá al otro día, y le dice, ¿tú te diste cuenta que cuando te cité tal cosa hiciste un cambio radical? La persona se lo va a negar. Le va a decir, por ejemplo, ¿Yo? ¿De qué me hablas? Pero Pablo, ¿estás loco vos? Si ayer estuvimos tranquilos y bien, ¿no te acordás? ¿Qué me estás diciendo? entonces vemos que hay una negativa, pero quizá no es negativa simplemente, es un desconocimiento, es una especie de ignorancia, de no saber. O sea, es verdad, es genuino lo que dice esta persona. No sabe lo que pasó. Hay como una especie de desconexión. Más grande la desconexión, más problema esto trae. Menos desconexión hay, bueno, más operativo socialmente es esa persona. Usted diría que es alguien polifacético, alguien que sabe desde venderte un par de calcetines hasta, no sé, tomar grandes decisiones en la empresa como líder y puede ser un buen padre y hasta un buen amante. Porque es una persona plástica o un gran actor, de repente, que hace muchos papeles. Pero el problema está cuando uno de estos papeles se separa de todo lo demás y cuando ese papel o ese rol está funcionando, hay como una brecha de desconexión con lo otro. Y a veces hay una dificultad para regresar a lo otro. Entonces, antes le llamaban espíritus o demonios. Hoy le llamamos simplemente neurosis, es decir, esta especie de dicotomía insoluble. O sea, usted no logra digerir algo, ¿no? Usted no logra sobrellevar, ¿no?, asimilar cierta situación emocional y entonces da paso
a, como decimos, una identidad más poderosa. Normalmente esa identidad más poderosa es más fría y es menos empática. A esa identidad poderosa le llamamos complejos inconscientes. ¿De dónde vienen estos complejos autónomos o inconscientes? Bueno, vamos a hacer una especie de representación a ver si se puede entender. Imaginemos que usted es un yo, un ego, como yo también, y cuando yo le pregunto a usted quién es, usted me responde, Yo soy yo, obviamente. Yo, y cuando quiero hacer cosas, las hago yo. Así de simple. ¿Quién voy a ser? Me llamo Roberto. bien, este es Roberto. Ahora, Roberto tiene algunos aspectos también un poquito más oscuritos, algunas cosas que le gustan hacer pero no las quiere contar o no queda bien socialmente. Entonces le preguntamos a ver qué otras cosas tiene. A ver, Roberto, ¿qué tenés ahí escondido? Bueno, Roberto me esconde a mí, que tengo ganas de hacer algunas cositas, viste, que no queda muy bien contar acá, pero me gusta hacerlas. Bueno, eso es lo que sería la sombra. Entonces, Roberto toma conciencia de esa sombra, la conoce. Pero supongamos que además de la sombra hay lo que Jung llama el inconsciente colectivo. Es decir, su mente no acaba en usted, no acaba en su cráneo. Su mente, digamos, bebe de una fuente mucho más grande que podríamos representarla de dos maneras, según la plasticidad en la capacidad de pensar estas cosas de cada quien, ¿no? Habrá quien diga, no, yo soy muy racional, entonces, bueno, podemos plantearlo como la idea del exocerebro de Roger Bartra, que propone que cada mente no está ubicada en un cerebro y nada más, sino que cada cerebro, al ser seres sociales, es como una pequeña neurona de un gran cerebro conformado por todos nosotros. Y que la pulsión de todas estas neuronas, usted vio que las neuronas se encienden y apagan, ¿no? Como si fuera un pulsar eléctrico. Bueno, estas neuronas forman campos y estos campos son las ideologías, como el cristianismo, el budismo, el feminismo, ¿no? Ideologías que van al pulsar, se van manteniendo como una gran danza y así de repente usted puede formar parte de esta danza, la danza del feminismo, y de repente usted se separó y empieza a formar parte de la danza del, no sé, comunismo, pero como siempre están danzando estas ideas, usted puede empezar a vibrar más con una que con otra, con lo cual usted bebe de una fuente mucho más grande que la suya. Como si fuera Internet. Usted tiene un ordenador y con ese ordenador puede abrir una página web u otra. Están todas ahí, digamos, potencialmente disponibles. Usted elige con cuál conectarse. Bueno, esto es lo mismo. Su cerebro será como el hardware del ordenador, pero el software es el pensamiento humano. Y el pensamiento humano que vive en la memoria de todos nosotros, o sea, que existe desde el Neandertal hasta hoy. Todo ese gran pensamiento humano que continuamente es recordado y continuamente se mantiene porque la sociedad lo recuerda, es de donde nosotros bebemos para que podamos encarnar nuestros personajes. Si usted quiere ser mañana una madre o un buen padre, ¿de dónde saca el modelo? O sea, ¿cómo sabe usted cómo ser una buena madre o un buen padre? Bueno, usted va a apelar a una especie de memoria histórica. Usted va a apelar a que toda su sociedad, toda la sociedad humana, continuamente viene recordando, no sé, padres. Desde Moisés, el padre del pueblo de Israel, o Abraham, hasta, no sé, cualquier padre de cualquier fábula o lo que fuera. Entonces, usted va a echar mano de estos personajes que flotan en el inconsciente popular para poder encarnar la figura de padre, para saber cómo se es un buen padre. Entonces, a esa figura que flota en el inconsciente popular le llamamos arquetipos. Entonces hay arquetipo de padre, arquetipo de madre, pero si yo le pregunto, bueno, ¿dónde está el arquetipo de padre? Y usted me dirá, bueno, me leí una historia que gracias a que la humanidad la recuerda, no sé, de Homero, el gran poeta griego, ahí está.
pero en realidad eso es gracias a que la venimos recordando y la venimos escribiendo y la venimos contando desde hace mucho. Sin embargo, Homero puso en trazos, ahí delineó a un héroe como, no sé, Aquiles. Pero, ¿de dónde sacó Homero la idea de héroe? Bueno, de una idea fundamental, diría Jung, que existe eternamente en el ser humano, pero de manera innata. Es decir, salió el primer neandertal o el primer ser homínido sobre la Tierra y ya había en esencia esa figura, la del padre, la de la madre, la del héroe, la del sabio, la de la bruja, la de, no sé, el loco. Esos son los arquetipos. Ahora, cuando usted decide encarnar uno de ellos, o la vida le pide que lo encarne, por ejemplo, usted tiene que encarnar el del profesor, ¿no? Tiene que dar una charla y usted es el profesor. Bueno, ¿de dónde saca el modelo? ¿A quién mira? ¿A quién copia? Copiará a otros que tiene alrededor, pero esos otros, ¿de dónde sacaron el modelo? Y bueno, lo sacaron de la historia, lo sacaron de lo que sus padres contaron o sus abuelos a sus padres y sus padres a ellos. ¿Y de dónde la sacaron? Bueno, de algo que siempre estuvo ahí flotando y que cada tanto baja y cuaja y forma al profesor tal, al maestro aquel, al gurú de la India. Son formas fundamentales. Esas formas, imagínense que están siempre ahí, flotando, pulsando en esa gran memoria popular. Cuando usted encarna uno de ellos, digamos que no es que usted lo maneja, simplemente se constela, se dice, se constela. Es decir, usted, no sé, quedó embarazada, es una mamá, está esperando un hijo. ¿Cómo sabe cómo ser mamá? Bueno, bebe de esa fuente, ¿no es cierto? Ahora usted está encarnando a esa madre. Usted es un yo, que hasta ayer era yo, Marta, que ahora empieza a encarnar un rol de madre que lo sacó de esa idea arquetipal. Los arquetipos son inasibles, no los podemos tocar ni agarrar, ni siquiera imaginar. Sin embargo, cuando van bajando hacia nuestra vida, cada vez se van encarnando más, van teniendo más forma. Entonces imagínense que empieza a bajar uno de estos arquetipos, pero por alguna razón usted rechaza ser madre, no quiere ser madre. Es algo que le fastidia, va a tener un hijo, pero realmente no quiere y no quiere y no quiere, le parece lo más horrendo del mundo. Entonces, ese arquetipo que va a tomar la forma de lo que se llama una imagen arquetipal o una imagen arquetípica, así se la conoce cuando se la reviste de un poquito más de ropa, ya tiene rostro, ya se parece a aquella fulana que también es mamá, a aquella actriz que también tuvo un hijo hace poco. Entonces ya la empiezo a ver con forma, pero no la quiero. Soy mujer, no quiero quedar embarazada, no me gusta tener un hijo, aunque estoy embarazada, rechazo eso. Eso va a quedar en mi sombra y cada vez se va a encapsular más, porque yo no le dejo entrar. O sea, eso va a querer constelarse, porque soy una mamá ahora, va a querer aparecer en mi vida y yo le digo no, constantemente. Le digo, por ejemplo, Mira, no me interesa ser mamá, ¿viste? Porque me arruina la vida. Yo quiero ser libre, quiero irme de fiesta, quiero divertirme. Y si soy madre, se me acaba todo eso, ¿viste? Así que arquetipo de madre, no te quiero, vete de aquí. entonces se encapsula. Cuando se encapsula, es como si uno relegase a una especie de zona oscura de su propio ser a lo que no le gusta, un sótano. A la sombra, justamente. Y ya habíamos hablado de cómo lo que está en la sombra se proyecta y todo lo demás. Pero eso que está en la sombra, esa imagen arquetipal, es muy poderosa, porque es un arquetipo mismo, y empieza a funcionar desde ahí. Y en algunos casos, no solo una, a veces son 3, 10, 15, 20 imágenes arquetípicas que se encapsulan. Empiezan a tener vida propia. Es como si esa imagen le dijera a usted, escúchame, si no me vas a aceptar, yo directamente hago mi vida por mi cuenta. No me interesa ni medio tu vida ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro yo es un yo más social, es un yo más dulcificado, pero esa imagen arquetípica acaba de bajar. Es sumamente cruda, es sumamente potente.
Es como que bajara la imagen de Aquiles, la imagen de la gran madre naturaleza, la imagen del sabio potente, y uno no lo quiere en su vida. Eso se encapsula y empieza a funcionar desde la oscuridad, como si fuera una especie de burbuja que alterna cuando puede con nuestro yo, ¿no es cierto? No solo se proyecta, sino que además se encapsula. Entonces, cuando no aceptamos a esa presencia, poco a poco empieza a sustituirnos, que era lo que estábamos planteando, nos sustituye. Cuando hay una brecha, cuando hay la menor cosa, que uno se distrajo, que a esa mamá que rechaza su maternidad, no sé, le dan una mala noticia o se pone nerviosa o tiene un accidente en la calle, es un momento donde su yo habitual pierde fuerza. Y si pierde fuerza, lo otro puede aflorar. Entonces, a veces aflora como simplemente como asomándose nada más, ¿no? Como apareciendo un poquito. Y en lo que sería un exorcismo, se conoce normalmente al proceso digamos, de llegada de un demonio como un proceso gradual, donde hay etapas como simplemente un acercamiento, una especie de que a veces te salen algunos pensamientos que no sabes de dónde vienen, otras veces decís alguna cosa que no tenías intención de decir, tenés sueños que no sabes por qué los estás teniendo, que son desagradables, empezás a tener costumbres que antes no tenías, de repente se te ocurre por fumar, se te ocurre beber, se te ocurre, no sé, responder mal a alguno, y poco a poco eso va avanzando hasta que llega el momento de la posesión, ¿no? La posesión, se pasa por la infestación y finalmente la posesión. La posesión es cuando te sustituye a veces del todo, o a veces te quedás como ahí, como tras bambalinas, viendo lo que está pasando y no lo podés creer, como diciendo, ¿qué estoy haciendo? No sé si alguna vez le pasó estar diciéndole algo a alguien o hablándole algo a alguien de una manera quizá por un enfado, y uno que le quede un resquicio todavía de conciencia como diciendo, ¿qué estoy diciéndole a esta persona? ¿Cómo puedo estar hablándole así? Y a la vez, fíjese qué curioso, a la vez hay como una sensación de embriagante poder. Esa sensación de, pero aunque le esté diciendo esto, me encanta porque yo nunca fui así. O sea, yo nunca me atreví a hablarle a nadie de esta manera y ahora le estoy, no sé, gritando y cantando las 40 a esta persona. Es decir, me encanta. ¿De dónde estoy sacando esta fuerza yo? Bueno, ¿por qué nos encantan estas personalidades que por momentos, digamos, nos sustituyen? Porque son energías crudas, que no tienen los problemas que tienen un yo social. El ego, el yo social, con su máscara, ¿no? Con su máscara social, está limitado. Está limitado porque sabe que hay cosas que no las debe hacer, que no las puede decir, que no convienen. Entonces vive como con cierto neurosis, con cierto miedo, con cierta tensión, con ansiedad, con preocupación, con el miedo a que no lo quieran, a que no lo acepten. Pero esta energía es como le pasaba al Dr. Jekyll a Mr. Hyde, ¿no? Esa novela, donde Mr. Hyde, cuando se liberaba, para Dr. Jekyll era fascinante, porque si bien era un ser totalmente brutal y desagradable, era fascinante en cuanto a que le permitía hacer todo lo que él mismo no se permitía hacer. Entonces, estos complejos autónomos resultan ser sumamente atractivos. Por eso, estos demonios que aparecen, que cuando se grafican como las películas de exorcismo, son un símbolo de poder. Uno los puede ver, ve cómo hasta la propia persona parece estar encantada con que le pase eso. Aunque cuando aparezca se queje un poco, parece como si le gustara tener esos poderes exacerbados, como por ejemplo tener mucha fuerza física o no tenerle miedo a nada, ser capaz de decir de todo a alguien. Fijémonos como en las películas cuando se va el demonio por un rato, la persona que vuelve resulta ser una persona súper normal, como
¿Qué pasa? No entiendo nada. Mientras que cuando estaba de repente el demonio manifestándose era una cosa tipo, Eh, no. no tengo miedo a nada, malditos. Entonces, fíjese la diferencia. Es esa fascinación con ese complejo viene porque nuestra vida suele ser una vida muy limitada, una vida muy acartonada, una vida muy adecuada a las normas. Entonces, después de todo, la influencia de estos complejos autónomos nos resulta sumamente atractiva. Y le digo más, resultan sumamente atractivos para los demás. Cuando un complejo autónomo lo posee, ¿no? Hay un término que se usa en el exorcismo que es la integración. La integración significa cuando el complejo autónomo no es que aparece y lo sustituye a usted por un rato, sino cuando el complejo autónomo se queda. Y se queda ahí 5 años de repente. O vaya a saber cuánto, quizá toda la vida. Hay gente que vive media vida siendo un fulanito pobrecito y de repente le pasa algo y los amigos no lo reconocen y dicen, ¿qué le pasó a este? ¿Cómo ha cambiado tanto? Míralo ahora. Bueno, lo ha sustituido, en términos antiguos diríamos un demonio, en términos modernos diríamos un complejo autónomo. Y se ha apoderado de él. Hay una película de Night Shyamalan, que es una trilogía donde trabaja Bruce Willis y trabaja este actor Samuel Jackson, muy buen actor. Y hay un tercero que hace de alguien que tiene trastorno de identidad disociada, ¿no? Que son estas identidades múltiples, pero disociadas. Es decir, que cuando aparece uno, él no se da cuenta, no se acuerda de nada. Y podemos ver como en ese personaje su verdadera identidad, verdadera entre comillas, es decir, el yo original es muy normalito, muy sencillo. Mientras que las personalidades que le van surgiendo, una de ellas, fíjese, se llama la bestia. Es brutal, ¿no? Y si usted quiere puede buscar en YouTube casos de TID, trastorno de identidad disociada, y va a ver cómo hay personas, y las puede ver, que funcionan así. De repente van hablando con distintas voces. No necesariamente voces tipo demoníaca, pero cambiando la voz por completo. De repente es una mujer de 50 años y se pone a hablar como una niña de 5 y a jugar con unos juguetes y a dar respuestas como de niña de 5. Y de repente el periodista o el interlocutor le pregunta si no está por ahí, no sé, fulana, otro personaje, y aparece una adolescente mucho más rebelde y con otro tono de voz, ¿no es cierto? Es decir, que a veces hay una conciencia de que dentro de mí vive mucha gente, que es distinto a la esquizofrenia. En la esquizofrenia hay una sensación de que hay cosas que me vienen de fuera, que me invaden, ¿no? Desde fuera, y no sé quiénes son, ¿no? Mientras que en el trastorno de identidad disociada, uno esas voces las siente como aspectos de uno mismo. Solo que cuando esta disociación es muy fuerte, muy radical, una identidad no se acuerda ni nota que haya otra cosa más que ella misma. Entonces, el complejo autónomo, imagínelo como uno de estos arquetipos que bajan, como el arquetipo, se constelan como el arquetipo de padre, de madre, de héroe, de anciano, el arquetipo de la muerte, el arquetipo del nacimiento, hay arquetipos de todo. Es decir, hay imágenes que uno puede usar como medida o como forma de crear un comportamiento determinado. Pero no que uno levante la mano y la agarre del cielo y la baje y diga, esta me pongo hoy, sino que están ahí pulsando todo el tiempo. Y según lo que ocurre en mi vida en este momento, se constela. Es decir, una de ellas, una de estas imágenes, resulta apropiada para este momento. Pero puede pasar, como le digo, que a mí me parezca que esa no me agrada. Entonces va a quedar encapsulada, va a quedar como un quiste, va a quedar enquistada, va a quedar en un aspecto de mi psique que cada vez yo voy a querer mirar menos.
pero es una energía muy potente, así que cuando tenga oportunidad, esa energía va a tratar de aparecer porque quiere aparecer. Está ahí y me está diciendo todo el tiempo, Escúchame, acá estoy yo. ¿De qué se trata esto? ¿Que viví vos solo ahí? ¿A mí no me vas a dejar entrar? Mirá que yo estoy acá, me estoy aburriendo, ¿viste? Así que si no me dejas entrar te voy a romper todo, ¿eh? es como cuando uno no quiere dejar entrar a su fiesta de cumpleaños a cierta persona y esa persona amenaza con tirar abajo la puerta, justamente porque no lo queremos dejar entrar. Sería muy simple dejarlo entrar y se relajaría, pero a veces no lo hacemos. Entonces estos complejos autónomos empiezan a funcionar desde las sombras, desde lo inconsciente. Y ahí está el problema. Cuando funcionan desde lo inconsciente, al principio se meten por cualquier endija y le hacen a usted decir o hacer cosas que usted no quería hacer o decir. O comer. Como le digo, de repente se comió un montón de dulces o se puso a fumar o se puso a hacer esto o se enfadó lo que sea. Y usted no sabe ni por qué, ni de dónde, ni cuándo va a ser la siguiente vez que esto le aparezca. Cuando esto se instala y finalmente lo posee, lo sustituye por completo y se integra, se da la integración, que es cuando un exorcista ya lo da por perdido, es decir, un exorcista en ese estado ya diría que usted no tiene remedio, no se le puede desintegrar. Cuando algo se integró, ya lo sustituyó. ¿Por qué? Porque fíjese que los exorcismos apelan constantemente a preguntar, por empezar a preguntarle el nombre. Vio que le preguntan siempre el nombre al demonio y le dicen, por ejemplo, No. Acá, ¿cómo te llamas, demonio? No te voy a decir. ¿Por qué no me quieres decir? Porque si te digo, pierdo todos mis poderes, pierdo. Ah, era eso. Decime cómo te llamas, dale. En el nombre de Jesús, decime cómo te llamas. No te pienso decir nada. Decime cómo te llamas. En el nombre de Jesús, decime. No te digo nada, no te digo. Ah, ¿no me decís? No, no te digo. y así están peleando un rato hasta que en algún momento, vio que los exorcismos son así de insistir, en algún momento el demonio le dice el nombre. Y cuando le dice el nombre, hay como una especie de, ¿sabe qué? De decodificación de aquello que usted no estaba viendo. Es como si usted tuviera algo que le está pasando todo el tiempo dentro de usted, una emoción que le surge, y usted al no poder ponerle nombre, no la objetiva, no la puede objetivar, no la puede tocar. Pero si usted dice, esto se llama miedo de nivel 4, o esto se llama, no sé, depresión, o esto se llama melancolía, ya está. Es como que lo puede ver, lo puede detectar, lo puede también tratar, ¿no es cierto? Acuérdese que esta parte lo que está queriendo es aparecer. Y usted no la deja aparecer porque sencillamente no la ve. La ha olvidado voluntariamente. Y ya para estas alturas se olvidó que la olvidó. O sea, ni se acuerda. Entonces no sabe ni qué le pasa. Hablar con ese demonio, en el caso del exorcismo, es amparándose en la sangre de Cristo, y no es cierto, porque Cristo representa algo racional, algo blanco, algo puro, como su ego, que su ego es una isla de orden, entre comillas también, en medio de un gran mar de caos, que es su psique y la mía. Entonces, ponerle nombre a ese complejo autónomo es devolverlo al plano de la razón, es concientizarlo, que es lo que en última instancia esa parte quería. Esa parte quería coexistir con usted. Porque acuérdese que cuando un virus entra en su organismo, lo que hace es sustituir un pedacito de su ADN, a veces es una cadena de ARN, como hacen los retrovirus, que tienen la retrotranscriptasa, una enzima que convierte, que corta su cadena de ADN y le quita un pedacito de ARN y le pone el pedacito del propio virus, ¿no? Entonces, usted sigue funcionando como siempre, su célula, pero ahora tiene
es ese código dentro que le va a hacer generar, no sé, nuevos virus y usted ni se va a enterar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Según Jung y según la biología dice que todas las mutaciones de nuestro ADN que permiten mutaciones en cuanto a especies son producidas por virus. Es decir, estos virus, el famoso ADN basura que se encontró, que dentro del genoma humano es aquella parte que se consideraba que eran restos, como si se hubiera ido mejorando a lo largo del tiempo nuestro genoma humano y hubieran quedado pedacitos tirados que no servían para nada. Bueno, esos pedacitos, ese ADN basura, eran virus, restos de virus. Eso demostró a los científicos que los virus que infectaron a los distintos seres vivos a lo largo de la cadena evolutiva, fueron los que generaron modificaciones en sus células que a su vez generaron nuevas especies. Y si el hombre se convirtió en un homínido, o sea, pasó de ser un primate a ser un homínido, y Homo sapiens sapiens, lo hizo gracias a los virus. Entonces, los virus, que están antes que nosotros, en esta Tierra mucho antes, son los que nos permiten variar. Si no, seríamos siempre lo mismo eternamente y nos replicaríamos con nuestro ADN tal como está eternamente. Los virus nos permitieron ser lo que somos. Bueno, ahora imagínese que si usted fuera solamente su ego, ¿no? Su ego limpito, usted haría las mismas cosas de siempre porque son las cosas que le parecen coherentes. Entonces, normalmente jamás descubriría, no sé, la bombilla eléctrica, o jamás inventaría la bombilla eléctrica, o descubriría, no sé, la penicilina. No, porque usted haría siempre las mismas cosas y no se le ocurrirían cosas nuevas, no generaría ideas nuevas, porque no degeneraría, no se corrompería. Usted necesita corromperse, que lo que esté ocurriendo deje de ocurrir de esa manera y ocurra de una nueva, para que usted pueda generar insights, como ajá, no como ¡ah! Y darse cuenta de algo. Bueno, eso a nivel psicológico ocurre con unos virus, por así decir, metafóricamente psicológicos, que son justamente estas entidades, los arquetipos. Estos arquetipos, cuando bajan a su vida, vienen con una fuerza brutal, con una fuerza colosal, con la fuerza de la vida misma, que va más allá de su ego social adaptado, y entran con mucha potencia a revolverle todo. A veces entran y hacen pequeñas variaciones, como los virus. Hay virus que afectan a nuestro organismo y no nos enteramos. O sea, tenemos miles de virus actuando que no producen ningún efecto a la salud y a la vida. Mientras que otros, como ahora el coronavirus, resulta ser nocivo como para matar a un ser humano. Bueno, a veces esos seres humanos que sobreviven y generan anticuerpos quedan con trazas de estos virus, por ejemplo los retrovirus, como el HIV o el HIV, cuando se reproducen, esa retrotranscriptasa, esa enzima, produce errores. O sea, no es perfecta, produce errores. Y al producir errores, la segunda generación de retrovirus que se genera, gracias a que se infectó una célula, esa célula genera nuevos virus. Esos nuevos virus son diferentes a los padres, con lo cual mutan. Y mutar, acuérdese, cambiar es vivir. El cambio es la vida, es la adaptación. Entonces estos virus constantemente nos están transformando. Ahora, estos virus psicológicos, estos grandes arquetipos que están siempre pululando por aquí y se constelan según su accionar, según qué haga y qué piense y qué le pase, hay un arquetipo constelándose, o 2 o 3 o 100, ¿no? De los cuales puede haber 20 que están funcionando perfectamente y cada vez que usted encarna su rol de padre, madre o abuela, le va perfecto. Pero hay uno, el de loco, que a usted no le gusta. Y ese de loco usted lo tiene metido abajo y no lo quiere dejar salir porque no le cuadra con nada, ¿no? Usted no es ni actor ni nada, entonces no sabe dónde meter al arquetipo de loco. Pero sus circunstancias o la vida quiere que ese loco esté ahí. Por la misma razón que usted se pesca un virus y usted dice, ¿por qué me lo pesqué? Bueno, porque el virus llegó ahí en ese momento.
A veces porque usted tomó frío y no sé qué, y a veces por otras razones que usted desconoce. Bueno, este arquetipo viene igual, viene ahí, y se encapsula cada vez más y hace vida propia y por eso se llama autónomo, porque no depende de su ego. Usted sigue su vida como si eso no estuviera ahí, pero está ahí. Y empieza a aflorar cuando puede. A eso se le llama justamente obsesión, se le llama a veces. eh, Obsesión viene de obscene, ¿no? Obsceno, detrás de la escena, funciona por detrás, como ya hemos hablado. A veces ocurre la infestación, cuando ya eso toma más fuerza y gran parte de su día está apareciéndose en conductas. Si fuera el arquetipo de loco, podría ser comportarse de una manera un poco intempestiva, sorpresiva, desordenada, ser un poco caótico, tener un arranque de histeria o lo que fuera, y ya cuando lo posee es cuando ese arquetipo se encarnó en usted y uno se convierte en una especie de clown, de loco, y sus amigos dicen, ¿cómo puede ser que Juan, que era tan serio, ahora se haya convertido en esto? Se puso no sé, de músico de rock y parece que tuviera 20 años otra vez. ¿Qué le pasa? Bueno, el arquetipo está funcionando y si se integra, listo, no hay regreso. Si se integra, normalmente es como una especie de fusión. Se fusiona de tal manera que sustituye permanentemente a su ego y ahora usted es un arquetipo sumamente atractivo para los demás, como los rockstar son atractivos, aunque sean un caos para los demás, pero usted ya no vive su vida de ego, sino que es comido por un arquetipo. Vive una vida como si fuera usted un semidios. Es embriagante, atrae a los demás y les encanta a los demás, pero usted ya no es un usted. Y la vida, creo yo, quiere que haya ahí un ego sano, en relación con estos arquetipos, ¿no? En diálogo, y no ser sustituido por ellos. Por eso es que tiene que haber un proceso de conjurar. Conjurar es hacer un juramento con, hacer un pacto con, hablar con. Por eso el exorcista continuamente le pregunta a ese demonio, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué quieres? ¿Cómo entraste? ¿Qué buscas? ¿Hasta cuándo te vas a quedar? Es decir, le pide información. Le pide que se informe, que se dé forma, que tome forma, que se muestre, ¿no? De hecho, muchas veces le dice, manifiéstate, ¿no? Cuando no se expresa, manifiéstate. Porque la idea es que se note qué es, para que usted lo vea. Y cuando usted lo ve, cuando ocurre un exorcismo, el exorcizado, ¿no? El paciente, digamos, se deja ayudar por el exorcista en este propósito de tomar conciencia, por medio del exorcista que hace todo el trabajo racional, tomar conciencia de qué es lo que hay ahí. Y fíjese que todo acaba cuando ese espíritu dice, sí, me llamo, no sé, Luzbel o qué sé yo, tal cosa. Cuando dice eso, todo se calma. Todo se calma y lo exorcizan. Es como que sale y lo deja en paz. Este dejarlo en paz implica un integrarse justamente, pero de forma consciente. O sea, es como que, aunque parezca todo muy mágico y muy místico lo del exorcismo religioso, en el fondo el proceso es muy racional. Es, voy a hablar con aquello que no sé qué es para darme cuenta de qué es y poder darle causa en mi vida, ¿no? Poder entenderlo. Porque el problema que tuvo siempre ese complejo autónomo es que era inconsciente. Y al ser inconsciente, el complejo autónomo hacía lo que quería porque usted no podía prevenirse. Es más, usted no sabía lo que estaba pasando, como sucede con la película El Ente, donde una mujer es básicamente sistemáticamente torturada, violada inclusive, por este ente, ¿no? Por este complejo autónomo, que hace lo que quiere con su ego, con su yo, y con su cuerpo también, ¿no? Con su soma, porque justamente es una energía, es una entidad, es una energía transhumana, es mucho mayor que lo humano, es un arquetipo
que al encarnarse baja como imagen arquetípica y luego como complejo autónomo si usted no lo incorpora. Entonces, la idea de los complejos autónomos, para ir resumiendo, es que todo el tiempo están con nosotros y son fantásticos, porque el propio Sócrates decía que tenía un daimón, ¿no? Un demonio, un daimón, que le permitía, que le hablaba y que le decía cosas. Entonces, cosas muy útiles. Entonces, fíjese cómo Sócrates tenía una relación con estos complejos autónomos. Es decir, no eran complejos autónomos, eran imágenes arquetípicas. Mientras que nosotros, muchas veces, a nosotros nos sucede que no, nuestra cultura no nos enseña eso, nuestra cultura nos enseña a trabajar, a consumir, a que tú eres tú y defiende tus derechos y listo, no hay más. Entonces, cuando aparece una pulsión fuerte que simplemente bajó, se consteló, pero no hay cabida para que se manifieste en mi vida diaria, se convierte en ese complejo autónomo, como por ejemplo, no sé, un impulso sexual y resulta que vivo en una comunidad ultra religiosa, eso se encapsula y empieza a manifestarse como esas imágenes de posesiones donde la mujer súper santa se convierte en una especie de cosa totalmente insultante y rastrera y que hace gestos obscenos y dice palabras obscenas y uno dice, pero si esta es Santa Catalina, nuestra santa de acá de la comunidad, ¿cómo puede ser que diga estas cosas y se pase un crucifijo por ahí y blasfeme y escupa y orine? Y bueno, es eso, era lo que había quedado ahí pendiente. Es algo que hay que integrar. Y a nivel ritual, ¿cómo se integra? Mediante un exorcismo que simboliza el proceso de empezar a nombrar, empezar a dialogar con eso. Porque diablo tiene que ver con separar, viene de diabolein, ¿no? Separar, mientras que simbolón tiene que ver con unir. Entonces la idea es convertir, en lugar de lo que está en estado de diabolein o en estado de diablo, de separación, volver a integrarlo, simbolón. Y eso se logra conversando, hablando con esos aspectos propios, internos. A veces ese diálogo se da sin palabras, se da viendo lo que uno sueña, viendo las conductas que uno tiene, notando los instintos e impulsos que uno diariamente encarna, y de esa manera uno va reconociendo esos aspectos, que de otra manera se convierten en aspectos que uno pretende eliminar de su vida y se convierten en complejos autónomos que traen toda clase de problemas. Y recuerde una cosa más antes de acabar. Estos complejos autónomos, estos virus, no solamente afectan, que ya lo hablaremos, a un individuo, a usted o a mí. Hay, así como ahora mismo estamos viviendo con el coronavirus, una pandemia, un virus que afecta a toda la humanidad. Hay virus psicológicos, llámese el nazismo, el comunismo, el capitalismo, el cristianismo, virus que afectan a toda la humanidad o a gran parte de ella. Virus de paranoia, virus de matemos a los otros, ¿no? Hagamos la guerra santa. Entonces, pensemos que la razón, el juicio crítico es lo que nos va a salvar. Aprender a razonar, aprender a preguntarle a ese aspecto interior, aprender a decodificar qué está pasando y ponerle nombre a las cosas. Y preguntarse, ¿por qué estoy persiguiendo judíos? ¿No? En la Alemania nazi, ¿por qué estoy persiguiendo judíos? ¿Para qué? ¿Por qué hago lo que hago? Y ahí vamos a notar que quizá lo que estaba pasando no era lo que creíamos, sino que hay otra cosa y lo integraremos. Así que nos encontraremos en la siguiente ocasión. Seguiremos conversando sobre estos temas apasionantes de la psicología junguiana. Les recomiendo la app, la aplicación de Radio Unión. Si no la tienen, que se la descarguen del Play Store o del repositorio de Apple y que también visiten la página de Radio Unión, donde pueden encontrar el streaming de toda la programación 107.9, si lo quieren ahí pillar por antena, de Radio Unión de Murcia. Un abrazo para todos, soy Pablo Veloso, esto fue La Espada de Damocles, en un especial como siempre para Radio Unión. Hasta la próxima. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión.